máster en cibercrimen siglo. Además soy instructor experto para Interpol, miembro consultor de Argentina para la Universidad de Boston, profesor experto para Europol, miembro de la División de Cibercrimen de la Sociedad Americana de Criminólogos. Simplemente mi lugar en siglo es poder aportar en toda esta temática que claramente es muy importante y que todos nuestros programas tienden a ser muy actuales en la temática, ya que trabajamos con diferentes profesionales que son, la verdad, una maravilla. Dicho esto, hoy nos convoca algo particular. ¿Qué vamos a encontrar en esta presentación? Bueno, vamos a encontrar un temario sobre qué vamos a entender por la ciberseguridad. Algo básico, pero algo clave. A partir de ahí vamos a ir desglosando diferentes temas, sobre todo qué tipos de activos comprende mi organización. Yo cuando hablo de activo, voy a decir, ¿qué es un activo? Bueno, hay que entender cómo lo identifico. Tercer punto, ¿qué es un modelo ROSI? Para que se entienda cuál es la importancia de una inversión en ciberseguridad, sobre todo en una organización, para aquellos grandes, medianas o profesionales, sirve para todo el mundo. Situaciones de ciberataque, situaciones cotidianas que podemos encontrar. Esto no es Hollywood, sino simplemente que estamos frente a situaciones reales, sobre todo teniendo en cuenta que ya no tenemos bombas ni tanques de guerra, sino ya es más bits y bytes los que ocurren, sobre todo en este comercio que cada vez digamos se incrementa más, y hoy por hoy las estadísticas están dando que es un negocio que es mucho más grande que el narcotráfico, para que tengamos ideas a nivel internacional, ¿vale? ¿Esto también repercute en Argentina? Totalmente. Y luego, al último, veremos algunas recomendaciones claves que serán importantes para todos ustedes. Por favor, si tienen alguna consulta o pregunta, la van haciendo en el chat. Así luego, en los últimos 10 minutos de la presentación, podemos, dar respuesta. Frente a esta imagen vamos a ver un video ahora, que es algo cortito, pero que me parece sumamente interesante. Voy a configurar, me van a tener que esperar un segundo, porque está en inglés. Espero que se puedan ver los subtítulos. Pido disculpas que esté en inglés, pero la mayoría de estos videos no vienen en castellano. Un segundo. Bien, Spanish. Vamos por acá. Ok. Ahí vamos. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. Not me. I just spy on people and see what makes them click. Not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. Get a lot of my information from the sales department because they're always a quick eater. They're hungry. People trust easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this.
Christine. Parker, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicard is revealing today on the news that hackers have released the personal information of near The Nasdaq closed lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that their recent data breach may be far worse. As the original to all-time low on news, and CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. That's my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. Bueno, ahí puntualmente podían ver, bueno, un ataque, que eso es real. Bueno, obviamente que haya sido armado todo como para mostrar el impacto que puede llegar a generar, pero sí es la situación que se da generalmente cuando hay un incidente de seguridad en una organización. Hay una parte donde particularmente muestra sobre todo el tema del robo de información y la información que se roba. Hay diferentes tipos de ataques, ¿vale? En esa muestra de video, desde un ransomware, que ya lo vamos a ver cómo se da, que secuestra los datos de una computadora o de un servidor de una organización. Luego tenemos la estafa del CEO, ¿sí? Que se hace pasar por una gerente o representante de la organización para obtener información y luego, o para, digamos, dar legitimidad. Y por otro lado es el robo de información, que ahí obviamente entran a jugar datos relacionados a los clientes, tarjeta de crédito, entre otras cosas. Bien. Frente a esta situación nos pone, digamos, en un contexto, en una situación en la cual nosotros tenemos que decir, bueno, hacia dónde vamos, qué hacemos y cómo nos afrontamos todo esto. Para ello tenemos que entender un poquito lo que viene atrás. ¿Qué es la ciberseguridad? Dentro de la ciberseguridad nosotros debemos entender a modo general, esto si bien es una denominación de ISACA, que es el organismo internacional en materia de auditoría, que protegemos los activos de la información. Y al proteger los activos de la información necesitamos evitar riesgo, digamos, de que esa información sea, digamos, pasible de algún tipo de amenaza y obviamente que eso genere algún perjuicio dentro de la organización. Eso sería, digamos, a grandes rasgos. Esa protección, ¿cómo debería ser? Bueno, esa protección debería ser desde el punto de vista de la seguridad informática y de la seguridad de la información. O sea, por un lado tenemos los datos y por el otro lado tenemos los sistemas. ¿Cómo protegemos los sistemas? Por ejemplo, un firewall, por ejemplo, un antivirus, por ejemplo, tener, digamos, actualizado, por ejemplo, un Windows 11 o un Windows 10 con todas las actualizaciones. Eso sería la parte de la seguridad informática. La seguridad de la información es decir, si esa es información de todo, por ejemplo, la base de clientes, la base, por ejemplo, de comunicaciones que yo realizo, ¿cómo las guardo? Por ejemplo, ¿están cifradas, no están cifradas? ¿Hago backup, no hago backup? Bueno, todas esas cuestiones engloban lo que sería esta protección dentro de la ciberseguridad. Ahora bien, puntualmente, para poder distinguir mejor qué es un activo dentro de mi organización, debo saber principalmente activos de información. Serían datos digitales, base de datos, copia de seguridad, claves, activos tangibles, correos, llaves, libros, activos intangibles, patentes, conocimientos, relaciones, software, sistemas operativos. Todo eso engloba activos de información. Luego tenemos los físicos, estructura, edificios, oficinas, armarios, todo lo que es el hardware, todo lo que es los servidores,
todo lo que serían los controles del aire acondicionado. Por ejemplo, sucede un incendio, ¿qué pasa si se me quema el dispositivo donde tengo toda la base de datos? Bueno, estoy perdido, digamos. Entonces, todas esas cuestiones debo saber. Activos de servicios de autenticación de servicios de red. Por ejemplo, si tengo un doble factor de autenticación, y los activos humanos, mis empleados, terceros, subcontratados de mantenimiento. ¿Y esto por qué? Porque todos dentro del proceso de la cadena deben estar en cierta forma resguardados y protegidos. Generalmente un ejemplo sería esto, ¿no? Yo dentro de mi dispositivo tengo otros dispositivos en mi ambiente. Está, los postnet, tenemos, digamos, el dispositivo para la impresora y otros tipos de dispositivos que están relacionados tanto hardware y software a mi negocio. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de esa seguridad de la información, de lo que yo estoy tratando de proteger a través de mi organización, sabiendo mis activos, debo saber que hay tres elementos claves, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo tener noción de qué trata cada uno, puedo saber interpretar cómo voy a organizarme dentro de mi empresa o negocio. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué importancia tienen estos tres pilares? Supongamos en el caso de la confidencialidad. La confidencialidad, por ejemplo, si nosotros ingresamos a una empresa a trabajar, claramente que tenemos que firmar un acuerdo de que yo no voy a divulgar cualquier información nueva que voy a estar tomando conocimiento en esta nueva organización o en este nuevo lugar. Entonces, la confidencialidad en este caso evita el acceso no autorizado, o sea, evita que terceras personas ingresen sin autorización a la información de la empresa. Es importante en estos casos hacer firmar acuerdos de confidencialidad para todos los empleados. De esa manera, en cierta forma, es un elemento probatorio que el día de mañana me puede llegar a servir en el caso que haya un incidente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver consecuentemente qué sucede con la mayoría de los ataques, dónde suceden. Y ahí se van a dar cuenta. La disponibilidad es mantener disponible, digamos, el acceso a esa información siempre y cuando yo esté autorizado. Por ejemplo, no es lo mismo que yo ingrese como el presidente del directorio de FEGRA que ingrese, por ejemplo, Cristina, que recién comienza a, digamos, su labor dentro de FEGRA. O sea, claramente que los privilegios no van a ser iguales, con lo cual esa disponibilidad va a ser mucho más reducida. ¿Por qué? Porque el presidente del directorio va a poder tener un amplio conocimiento de la información que se maneja en la organización, mientras que Cristina solamente va a estar abocada a la parte de educación y nada más. Y la tercera parte es la integridad. La integridad particularmente es conservar la información inalterable. Es decir, que nadie sea modificado siempre y cuando esté autorizado. Por ejemplo, en el caso del presidente decide modificar algo, bueno, es porque considero importante y obviamente va a ser comunicado al resto de la organización. No así, por ejemplo, en el caso de Cristina, que obviamente no está autorizada para modificar algún tipo de información y que debe sí o sí pedir esa autorización. Entonces siempre esto va a estar relacionado a una política interna de seguridad. ¿Cuáles serían las posibles fugas de información? Generalmente me lleva a una pérdida de dinero, perder información crítica para administrar el negocio, sufrir daños reputacionales que afectan la confianza de mis clientes, perder ingresos como consecuencia de la interrupción de la actividad, recibir sanciones por parte de entes de control y vigilancia por consecuencia del mal uso de la información y ser demandados o recibir reclamaciones por parte de personas afectadas por el mal uso de la información. ¿Quién serían los afectados? Bueno, clientes, empleados, socios, proveedores y la continuidad del negocio. ¿Cuáles serían esas causas, digamos, de la fuga de información? Claramente serían 4 elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Empleados maliciosos, siempre hay empleados, digamos, que nosotros podemos llegar a tener y que tengan mala intención.
por lo cual debemos, digamos, estar chequeando continuamente en nuestra organización empleados y falla de IT. Por ejemplo, puede haber una falla de tecnología que nosotros debemos revisar, la negligencia de los empleados por la falta de capacitación, porque, por ejemplo, el empleado recién ingresa y no sabía que debía hacerlo de una manera, porque faltó una información en la pauta de trabajo, y ataques externos. Recién en un cuarto nivel, vemos los ataques externos que comúnmente nosotros pensamos que están en el primer puesto, pero en realidad no lo es así. Y en el primer puesto vemos como el 90% de las fugas de información son por errores humanos. El 90%. O sea que el 10% es por falla de los sistemas. Eso tengámoslo bien presente, porque no es siempre tiene la culpa, digamos, el sistema en sí, ¿vale? Es por falta de información, falta de capacitación, o alguna intención o mala intención. El modelo Rossi, para ir circunscribiendo todo esto dentro de la ciberseguridad, es decir, bueno, ¿qué sucede si yo no invierto en esto? Bueno, si yo no invierto en esto, ¿puede llegar a pasar algo? Sí. Tengo un incidente, me secuestraron todos los datos de mi servidor, tengo todos mis clientes, no hice backup. ¿Qué hago? Estoy desesperado, no puedo continuar mi trabajo. ¿Por qué? Porque no sé quién es mi proveedor, quién es mi cliente, no tengo idea de nada. Entonces, frente a esa situación, surge un numeroso, digamos, conjunto de preguntas que me puedo llegar a hacer. Sobre todo porque si no sé dónde identificar el área que maneja la información. Si yo dentro de mi organización no sé quién maneja la información, estoy perdido. ¿Por qué? Porque el día que me suceda un incidente no sé a quién llamar. Esta es la siguiente, digamos, conclusión. Segundo punto, analizar los costes materiales. ¿Qué pasa? Si yo tengo un incidente, la pregunta es, ¿cuántos días me va a llevar a mí para resolver esto? Ese es el punto que nosotros tenemos que estar pensando. ¿Y cuánto es el costo que me va a significar en todos estos días que no estoy facturando? Tercer punto, ¿cuál es el coste de personal, de las horas extras que voy a tener que o contratar a terceros? Los costes legales. Habíamos hablado de daños reputacionales. Bueno, ¿me pueden demandar? Sí, tranquilamente. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza ahora por haber habido un incidente, porque mis datos están en manos de ciberdelincuentes, cuando yo había depositado toda mi confianza en una organización. Entonces ahí están los puntos a considerar. Y por último son las pérdidas directas, que es esto de la facturación inmediata, que obviamente dejo de obtenerla producto de que no puedo trabajar, no tengo información. ¿Estoy dispuesto a afrontar los riesgos que hemos visto? Bueno, es importante sobre todo entonces hacer foco. Esto es una de las recomendaciones, conocer mejor la organización y dónde están los datos, contar con un plan de contingencia en caso de incidente o ciberfraude, por ejemplo. ¿Qué hago frente a una situación? ¿Tengo algún plan o voy a esperar a que me suceda para yo poder actuar en forma reactiva y no proactiva? Eso tenemos que organizarnos, si se quiere. Aplicar medidas de ciberseguridad mínima en la organización, por ejemplo. Los dispositivos que manejo están actualizados, tienen Windows actualizado, usan antivirus, quiénes son las personas que lo utilizan. Tengo una persona, digamos, abocada a que me organice o lo hago yo solo. Bueno, ¿lo puedo hacer yo solo o necesito un especialista que me vaya asesorando en todo este proceso? Bueno, son todas las cuestiones que nosotros debemos ir preguntándonos. Capacitar el personal de manera constante es un hecho. Por ejemplo, si yo ahora, que vamos a verlo en breve, vemos un ejemplo de un correo de mail, ustedes van a decir, es real, eso es un correo real, pero atrás de un correo real puede haber un montón de cosas que nosotros no sabemos y que al hacer clic ya perdemos el control. Y obviamente realizar backups. Diferentes tipos de situaciones de ciberataque. Espero que se vaya entendiendo. Cualquier duda o pregunta, por favor, la van realizando. Vamos a ver un caso de acceso al sistema de hoteles. Hoy por hoy tenemos acceso a los sistemas de hoteles
que es todo ya con sistema RFID o sistema, digamos, de Bluetooth o diferentes tipos de tecnologías, donde yo ya tengo ya sé, digamos, mi room, mi habitación, y comúnmente me dan una tarjeta, o ya, por ejemplo, en otros lugares ya se está utilizando, incluso en Argentina en algunos lugares ya se está utilizando con aplicaciones. Entonces ahí está el punto donde ¿es seguro o no es seguro? Así es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, obviamente que si yo estoy cerca del dispositivo, yo puedo manipularlo, sí, tranquilamente puedo manipularlo. Hay diferentes tecnologías. Esto fue, digamos, demostrado en el año 2019, para que sepan que es algo ya no tan actual, que existe ya en el mercado, y, digamos, lo que logra esa persona, ese ciberdelincuente en este caso, acceder a una habitación. ¿Qué puede hacer una habitación? Cualquier cosa. Desde, digamos, colocar algún tipo de dispositivo de vigilancia hasta obtener datos de un cliente, por ejemplo, específicamente, o sea, generalmente los ataques, para que ustedes sepan, se dan en hoteles de 4 y 5 estrellas, pero ¿por qué? Porque son objetivos donde se alojan personas donde, bueno, hay un cierto poder adquisitivo, que obviamente están tranquilos, si se quiere, en ese acceso a ese hotel, ¿no? Pero obviamente los ciberdelincuentes hacen foco en esos lugares porque realmente saben que ahí van los peces, como le llaman en la jerga, los peces gordos, digamos, realmente los que pueden obtener datos, que estamos hablando de gerentes de empresas, estamos hablando de presidentes de directorio, estamos hablando de personas que se dedican a cualquier otro fin, ¿no? Pero que se puede obtener muchísima información. Esto se puede hacer, por ejemplo, con un Wi-Fi de un hotel, ¿sí? Yo puedo manipular el hotel, digamos, el Wi-Fi del hotel tranquilamente. Miren, ustedes me están viendo acá, con este aparatito que vale $10, yo puedo manipular un Wi-Fi de un hotel. Simplemente necesito ese aparatito que lo conecto a mi computadora, y obviamente genero un acceso, digamos, simulado, que se le llama. En vez de decir Hotel 1, habla del Hotel 2, y la gente no pregunta, directamente accede. ¿Por qué? Porque necesita hoy internet, necesito wifi, necesito urgentemente estar conectado. Y eso obviamente deja de lado, digamos, las señales de alerta de un usuario. Ahí es donde se aprovecha el ciberdelincuente para poder del usuario. Entonces, dentro de esta cadena, digamos, hemos visto todo lo que es el hardware, hemos visto software, hemos visto servicio, y hemos visto que la tortuga más grande, si se quiere, es la persona. ¿Y por qué? Porque él es el eslabón más débil de la cadena. Habíamos dicho que la fuga se va en el 90% por errores humanos. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de que sería particularmente esto lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo poco. ¿Cómo recolecto información? A ver, a partir de ahora yo les voy a mostrar diferentes situaciones, ¿sí?, que podemos ir recolectando información de personas. Esto es lo que va a hacer un ciberdelincuente, ¿vale? Entonces, que se entienda bien, esto es con fin académico, esto tiene una finalidad netamente de mostrar situaciones que quizás uno no está acostumbrado, pero que hacen todos los días estas personas. En el ejemplo 1, por ejemplo, yo ahí estoy buscando información de un dominio. ¿Qué sería un dominio? Una URL. Por ejemplo, todo hotel, todo, digamos, polo gastronómico, sea restaurante o cualquier tipo de servicios, tiene una página web, tiene un blog, tiene texto de medios de comunicación. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es ver a quién pertenece, porque yo tengo que entender, como decía en el video, tengo que entender esa organización. Entonces me voy a tomar mi tiempo para recolectar esa información. A partir de ahí recolecto la información, digo, miren, es de la Universidad Siglo XXI. Bueno, veamos qué más. ¿Puedo obtener datos dentro de esa sección? Sí. ¿Cómo
¿Cómo lo podemos hacer, Luciano? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Buscamos, digamos, seguimos búsqueda de información y vemos que dentro del subdominio de edu.ar tengo personas que son los contactos técnicos. Un contacto técnico de una empresa es importante, súper importante, porque maneja toda la tecnología de la organización. Por ejemplo, el servicio, no, pero Luciano, yo no tengo una organización grande. Ok, tenés ejemplo. No, tengo una pyme que es algo chico, es algo más familiar, pero tenemos un sitio web. Perfecto. Y aquí, que ese sitio web mueve internet a un hosting. Ese hosting lo conoce. No, eso lo maneja mi sobrino porque él entiende de la tecnología. Bueno, puntualmente hay que decirnos que hay que aplicar ciertas medidas de configuración, por ejemplo, porque si tenemos un WordPress y no tenemos un plugin de seguridad, estamos medio que me pueden utilizar mi web para realizar el tipo de manipulación, ya sea para phishing, para engañar a mis clientes, para utilizarlo para realizar diferentes tipos de objetivos. Entonces, ¿cómo debo actuar yo? Bueno, teniendo en cuenta quién maneja mi sitio web. Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. A partir de ahí, bueno, si lo maneja mi sobrino, llamarle a mi sobrino a decir, che, ¿tenemos estas configuraciones de seguridad o con quién lo estamos manejando? No, la verdad que no, lo estoy manejando yo. Bueno, fijémonos de hablar con el hosting para ver cómo podemos configurar y limitar el riesgo. De esa manera podemos reducir en cierta forma. ¿Por qué? Porque si yo accedo al usuario y contraseña del sitio web que está manejando mi sobrino, voy a manejar todo mi portal, mi puerta, mi negocio. Y ahí los ciberdelincuentes pueden hacer cualquier cosa. Y más les digo, si acceden y tienen, digamos, para crear usuario y contraseña donde ponen datos de tarjeta de crédito. Eso sería llegar al zoom, digamos, al cielo, porque tenemos toda la información que necesitamos como ciberdelincuentes. Entonces, son muchas las medidas que yo debo estar teniendo en cuenta como alerta. ¿Me debo perseguir en esto? No, pero sí tomar en cuenta que existen diferentes situaciones en las cuales debo estar alerta, debo estar consciente. Bien, seguimos. Otra información que yo voy a buscar dentro de esa organización es a través de LinkedIn. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son las personas que trabajan? ¿A través de qué? De LinkedIn, una herramienta que utilizan todos hoy en día y que muchos, digamos, no se dan cuenta, pero tiene, digamos, un potencial enorme para obtener información. Otra de las formas es decir, bueno, puedo buscar por Google relacionado a ese sitio, por ejemplo, de un lugar determinado, sí, y me puede brindar mucha información, sí, porque yo de esa manera puedo lograr, por ejemplo, estar reducido en la cantidad de resultados. Ahí me está dando 6.580. Pero si yo busco, esto lo haría como parte técnica, ¿no? Si yo hago una cuestión de, por ejemplo, no, quiero saber solamente los PDF que ha manejado la universidad puntualmente. Bueno, el resultado de pasar de 6.580 resultados pasé a 296 resultados. ¿Y eso qué me brinda a mí como ciberdelincuente? Que en los PDF yo puedo obtener datos de quién. ¿De quién creó ese PDF? O sea, yo ya estoy sabiendo datos de un personal de adentro. Puedo saber datos precisamente de qué tipo de tecnología están usando, si están utilizando Apple, si están utilizando Microsoft, si están utilizando lo que sea. Eso es lo que va a hacer un ciberdelincuente del otro lado. Y obviamente cuando el ciberdelincuente empieza a buscar va a poder lograr obtener esto. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Esto no tengan miedo, que no hice nada raro, simplemente es una muestra de un análisis. Y a través de un análisis, realizando la misma búsqueda como un sitio web, se llegó a lograr acceder al Dropbox. ¿Qué significa? Es como un OneDrive, como un Google Drive, que muy
muchas organizaciones hoy en día utilizan para compartir archivos. Bueno, esta organización no se percató de que obviamente podíamos entrar a los plantillas, los registros, la gerencia, firma de correo, documentos de cliente, etc. Esto estaba desde acceso libre desde internet. ¿Sí? Obviamente que ella no existe más, pero obviamente era para mostrarles que todo lo que se puede llegar a obtener desde internet. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí, venimos... Sí, venimos muy bien. En todo caso, si alguien quiere hacer una consulta, podría levantar la manito como para indicarnos que quiere hablar, y si Luciano lo autoriza y tiene un espacio, le podemos dar este momento. Si no, las consultas, si las preguntas las escribimos en el chat y sobre el final damos respuesta. Excelente, gracias. Sí, Diego, adelante. Perdón, Manuel, después iba a hacer la consulta, pero bueno, aprovecho ahora que me habilitas. Habías comentado en un momento que se puede manipular información, se puede acceder a la información manipulando el Wi-Fi de la entidad, de cualquier entidad, organización y demás. La pregunta es si existe algún dispositivo que pueda bloquear esa acción. Sí, hay dispositivos que, digamos, lo que hace es el bloqueo de todo acceso. Se puede hacer con un DMZ, bueno, son partes técnicas, ¿no? Pero se puede realizar de tal manera que, digamos, el usuario, primero, por ejemplo, siempre en toda organización tiene que haber un Wi-Fi cliente o un Wi-Fi específico, por ejemplo, para el acceso de cada habitación. Es decir, que si yo usuario ingreso a la habitación 101, el usuario de la habitación 101 va a tener una clave específica que va a estar habilitado para acceder a internet. Entonces, previo a eso yo les tengo que estar informando. ¿Por qué? Pues si yo le informo de todos esos detalles, por ejemplo, el usuario puede decir, no, yo estoy viendo la antena 1 y la antena 2, e ingresé a la antena 2 porque no tenía posibilidad de acceder a la antena 1 y ahí fueron mis datos. Entonces, como usuario yo recomiendo, como